Catalina y como vieron en el título del video, esta es mi historia de por qué vivo en China. Vamos a empezar desde el principio entonces. La primera vez que yo llegué a China fue en agosto del 2018. Pero incluso antes de esa vez yo ya sabía que yo iba a venir acá a China porque yo estudié diseño de modas y en mi primer trabajo como diseñadora, que era, mira, yo todavía estaba en la universidad, en una trading en Uruguay, en una reunión, mi jefe en aquel momento, que es amigo de mi familia y es una persona a la que yo estimo mucho porque me da muchas oportunidades y en realidad yo personalmente siento que aprendí más trabajando para él que en la universidad sobre lo que es el mundo del diseño. Nos sentó en un momento en una reunión y nos explicó de que, bueno, sí, habíamos elegido una linda carrera, digamos, diseñadora de moda, pero que en realidad Uruguay es un país muy chico, con muy pocas oportunidades en el rubro, no hay ya fábricas, hay sí algunas train, algunas marcas, pero es un país chico que no tiene tanto comercio, entonces como que si realmente queríamos desarrollarnos en esto íbamos a tener que dar las oportunidades y salir y más que nada él había hablado esto especialmente en esa época porque había algunas chicas de que le habían ofrecido la oportunidad de venir por 1 o 2 años a vivir a China y se habían negado, entonces explicándole de que en realidad sí, puedes hacer una carrera en diseño de modas en Uruguay, pero no hay tantas plazas para tantas diseñadoras que hay en Uruguay. Hay tantas diseñadoras, pero no hay tantos trabajos de diseño porque es un mundo chico, digamos. Si bien hay tradings, hay marcas, no hay fábricas y hacer un país de 3 millones de personas hay también una cantidad de marcas que pueden sobrevivir y una cantidad de trading que pueden sobrevivir. No puede haber 1800 marcas y 1800 tradings porque no es lógico. Entonces yo ya lo tenía pensado y siempre me había gustado la idea de venir acá a China, siempre me gustó la cultura un poco asiática, como toda la historia que hay atrás, me gustaba la historia y todo eso. Y bueno, sabía que en algún momento en mi carrera me iba a tocar y sí pensaba quizás vivir 1 año o 2 años acá. O sea, ya lo tenía en mente. Después de haberme graduado de la universidad, yo entré a otra trading en Uruguay como diseñadora y hay algo que pasa como que casi siempre que las mayoría de las chicas no les gusta tanto venir a China o no les gusta dejar a sus familias, a sus novios por mucho tiempo y no se atreven a tomar esa como determinación. Hay algunas que sí, pero muchas que no. Y entonces yo ya mismo había pensado como es algo que yo quería hacer porque quería tener esta experiencia profesional y como sentía que tomar esta oportunidad iba a ser como una gran experiencia para mí profesionalmente y me iba a hacer crecer mucho y ver realmente lo que pasa atrás de entrar dentro de una fábrica, ver lo que pasa de resolucionar más problemas desde acá y no una computadora que a veces es más difícil. Yo había pensado y mismo había hablado con mis padres de yo sugerirles a ellos de a ver si me querían mandar a mí. Pero antes de que yo pudiera hablar con ellos me preguntaron a mí si yo quería ir y bueno, me hicieron una oferta. Al principio me habían preguntado si quería venir por 3 meses y después me dijeron, ¿y si te decimos por 6, aceptás? Y bueno, por suerte yo tengo que ya me había mudado antes de país por un tema así trabajo, no por mío, pero por mi padre cuando yo era chica. Nosotros somos argentinos y nos fuimos a vivir a Uruguay. Entonces, como que tengo la cabeza abierta diferente de que estas oportunidades laborales hay que tomarlas porque realmente te ayudan a seguir adelante y te ayudan a conocer nuevos mundos y a enriquecerte vos personalmente también, no solo profesionalmente. Entonces obviamente sí, acepté, le dije sí, obvio. Y bueno, y acepté y fue cuando llegué la primera vez en agosto del 2018. Llegué en agosto de 2018 a trabajar acá como diseñadora. El primer mes estuve en Shanghái y después me vine para Ningbo. Y estuve desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019 acá en China. Cuando vine como diseñadora viajaba mucho, casi que todas las semanas, 2 o 3 días de la semana viajaba a visitar fábricas, entonces pasaba mucho tiempo en trenes, en aviones, y bueno, iba y venía. Y en una de esas idas y venidas, al mes y medio de haber estado acá, conocí a Kai en un tren. Que esa es otra historia. Otro día para contar. Bueno, conocí a Kai y con el tiempo me enamoré de él y me enamoré también de China. Me gustó mucho vivir acá. Una de las cosas que más me gusta es sentir la tranquilidad de estar acá, incluso ahora con todo este tema del coronavirus.
que tenemos en el medio es un lugar súper seguro, más que nada viniendo de lugares como Argentina o Uruguay, que quizás en la calle te roban por nada. Acá eso son cosas que no pasan. Y bueno, me gustó mucho la tranquilidad que sentía por eso, de poder caminar a la calle sola a cualquier hora y sentir que nada me va a pasar y tener el celular afuera y todo eso. Me gustó también mucho la ciudad, acá donde viví, la gente, cómo es amable con vos, a pesar de que no hables muy bien el idioma, intenta comunicarse. Y también me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo acá, porque era un trabajo muy diferente, no tanto de escritorio, sí tenía también trabajo de oficina, pero me sentía muy enriquecida y muy bien laboralmente. También a la vez aprovechaba los tiempos libres que tenía para salir a explorar, para conocer China, para viajar. Fui a visitar a los pandas, hice un tour divino con los pandas, fui a ver los guerreros de terracota, fui a ver las montañas de Avatar en Chanchallíe, empecé a aprender, ya había empezado a aprender chino cuando estaba en Uruguay, 6 meses antes de venir, pero seguí acá yendo a la universidad de noche para seguir enriqueciendo mi idioma. Y me gustó un poco lo que es la cultura y la forma de vida de acá, todas las oportunidades que hay y que no es lo que realmente aparece tanto como quizás en las películas. Por otro lado, que muestran una China como sucia. Sí, en la parte más rural y más alejada de la ciudad, las ciudades chicas quizás un poco más sucias, pero también tiene una parte muy lujosa, muy linda, y que además algo que me gusta a mí es que logro sorprenderme con las cosas. Antes me pasaba que no me sorprendía mucho y ahora hay cosas que todos los días me sorprenden, todos los días aprendo cosas y eso a mí me encanta todos los días aprender cosas, me encanta cómo vivir en este mundo diferente y que a pesar de que ahora ya estoy hace más tiempo, bueno, me gusta. Entonces, bueno, así fue como llegué. Después, mi idea y lo que me habían dicho en el trabajo era de que yo cuando volvía en febrero para Uruguay era que después volvía de vuelta para China, que es lo que yo había arreglado, porque es también lo que yo quería. No había cuánto tiempo volvía, pero bueno, lo que pasó en realidad es que volví a Uruguay y justo cuando yo estaba, que se terminaba el tiempo que tenía que volver a Uruguay, hubo un gran problema en el lugar donde yo trabajaba, que se separaron los directores y bueno, el que era mi jefe, mi director, me dijo sí, queremos seguir trabajando con vos, pero bueno, después no se pudo y quedé desempleada. Y la verdad que no sabía qué hacer, porque yo había vuelto a Uruguay, que supuestamente volvía por un mes, que también se casaba mi hermano, pasaban muchas cosas en mi vida que tenía que estar en Uruguay, pero después del Año Nuevo Chino la idea mía y la idea que yo tenía y lo que yo había hablado básicamente con mi trabajo era yo volver a China, pero de repente no tenía más trabajo. Así que bueno, pasaron un par de meses para ver, yo vi qué pasaba, qué hacía, qué no hacía, intentando conseguir otro trabajo acá, pero como diseñadora sin tener mucho nivel de chino, un nivel más básico, no es tan fácil. Bueno, al final tenía que tomar una decisión. Yo mientras tanto seguía de novia con Kai y estábamos en una relación de larga distancia al otro lado del mundo, 11 horas de diferencia. Y estaba difícil la cosa y bueno, también estaba difícil la situación laboral en Uruguay y dije, ¿qué hago? Al final lo que decidí es, bueno, me la voy a jugar y me sentí tan bien conmigo misma y encontré como que este era mi lugar y dije, bueno, yo voy a ir y me la voy a pelear y me voy a volver a China por mis cuentas, sin trabajo, voy a ir a estudiar el idioma chino para ver si aprendiendo más del idioma puedo llegar a conseguir trabajo. Por suerte mis padres me apoyaron, me dijeron, si eso es lo que querés, dale para adelante. Sabían que es lo que me hacía feliz y que es también una oportunidad enriquecedora para mí aprender más del idioma y mejorarme yo personalmente. Y bueno, acá volví a finales de julio, principio de agosto, ahora no me acuerdo bien qué día llegué y todavía sigo acá y seguimos estudiando chino y haciendo otras cosas más. Y bueno, en realidad estoy re contenta de estar acá, me gusta el día a día, aprendo cosas nuevas todos los días y esa es como mi historia básicamente de cómo llegué a China y por qué vivo acá. Después quizás haga otros videos contando otras historias de cosas que pasaron acá en China y que pasan y cosas que me gustan o cosas que hice. Así que si quieren escuchar más videos así como de historias, avísenme, pónganle un like y voy a hacer más de estos. Bueno, nos vemos. Chao.